Sean ustedes bienvenidos a un programa más de esta semana desde el Club Unión. En días pasados hemos visto una y otra vez publicaciones hablando sobre la libertad de prensa y lo que está sucediendo a nivel mundial. Sin embargo, hay datos que son importantes de reconocer. La tarea del periodista de informar tiene sus complicaciones. Y leyendo algunos datos de este año, se habla de que 24 periodistas han sido asesinados, 5 colaboradores muertos, 12 internautas muertos, 167 periodistas encarcelados, 169 internautas encarcelados. Y el tema de la libertad de expresión se vuelve un eje trascendental en este país como en el mundo entero. Para hablar de este tema, dos colegas periodistas de altísimo nivel que conocen, que han defendido y que hoy estarán comentándonos los detalles de lo que está detrás, enfrente y acompañando al oficio de un periodista. Armando González, del periódico La Nación, director, un placer que estés con nosotros, Armando. Muchísimas gracias por la invitación. Y por supuesto al siguiente invitado, no tengo mucho que presentarlo, don Ignacio Santos, gracias también por estar con nosotros en este programa. Gracias a ti por invitarnos. Vamos a dedicar unos minutos, si lo permiten, empezamos con don Armando sobre la contextualización de la importancia de la libertad de prensa, no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero. Bueno, la libertad de prensa y yo diría más bien la libertad de expresión son dos manifestaciones o dos derechos sin los cuales no puede haber democracia. La constatación más fácil de eso es revisar la lista de países que podemos de verdad llamar democráticos y ver el estado de la situación de su prensa. Y la correlación es absoluta. Las naciones democráticas, las naciones que viven en libertad, tienen a su vez una prensa libre y una libertad de expresión amplia. Eso es cierto en todo el continente y las razones son muy obvias. Si un país garantiza la libertad de prensa y expresión, está garantizando las demás libertades públicas, tanto las individuales como los derechos sociales y políticos en general, porque está permitiendo airear abiertamente, como lo hacemos en este país, pues los problemas de la comunidad. A la vez es una forma de ponerle cortapisas al poder. La prensa tiene una importante función de fiscalización. La gente la ejerce a través de la prensa y la prensa lo hace directamente a través de las investigaciones periodísticas y demás. Entonces, tomada la decisión de tener libertad de prensa, viene por añadidura que se va a disfrutar en el país que tome esa feliz decisión de las demás libertades. Así que es la libertad sobre la cual descansa realmente el sistema democrático y sobre la cual descansan todas las demás libertades de que disfrutamos. Don Ignacio. Coincido con Armando totalmente, no solamente creo que, y me encantaría poder que profundicemos en eso en los próximos minutos. Cuando se habla de libertad de expresión, de libertad de prensa, generalmente se asocia eso con un derecho que pedimos los periodistas. Lo pedimos y obviamente luchamos por ese derecho y por esa obligación. Sin embargo, también, y hablaremos de eso más adelante, cuando hablamos de un marco legal más moderno, un marco legal que ponga menos cortapisas, también tenemos que tener en cuenta de que las limitaciones que hay hoy también afectan al ciudadano que nos está viendo ahora. No es solamente los medios de comunicación los que quieren investigar, presentar casos de interés público, también los ciudadanos muy a menudo, y yo creo que conforme la sociedad evoluciona y las opciones para opinar se abren y son muchas más las ventanas que hay, también las leyes que hay en el país le ponen impedimentos a lo más importante, que es el ciudadano en su derecho de exponer sus puntos de vista.
Y no solamente eso, que también, que de hecho de por sí es de capital importancia, a los medios pequeños y medianos. O sea, los medios grandes, los medios como La Nación, los medios como Telenoticias, hemos aprendido a vivir con una legislación y hemos aprendido a batallar con esa legislación y a sobrevivir con esa legislación. Pero, por ejemplo, yo vengo saliendo de 2 querellas en lo que va de este año. Son querellas por 2 reportajes de la Unidad de Investigación de Telenoticias. Una duró 1 mes y 1 día, todo el juicio, y la otra duró casi 1 mes. Procesos como ese lo pueden encarar en gran medida medios grandes. Sin embargo, medios pequeños y ciudadanos comunes y corrientes, como quienes nos están viendo en este momento, no podrían encarar eso si en algún momento se ven compelidos y se ven deseosos de decir verdades. Entonces, me encantaría también, dentro del marco de lo que plantea Armando, también mencionar que cuando hablamos de reformas a las leyes vigentes que hay en el país que regulan la libertad de expresión y el trabajo de la prensa, también estamos pensando en que esas leyes deberían modificarse, cambiarse, para facilitar aún más el derecho del ciudadano y de los medios pequeños a exponer sus puntos de vista. Me surge una pregunta. Decía una frase, don Armando, cortapisos al poder. Y hay una frase que también se lo dicen a uno en la calle muchas veces, cuando le dicen, mire, ¿y a ustedes quién los para? Cuando ustedes toman un caso y van fuerte. ¿Quién les hace el balance? Que también muchas veces somos criticados, e inclusive en algunos países se nos dice que tenemos un poder fáctico real que simple y llanamente toma las riendas y las decisiones de lo que debe o no pensar un pueblo. ¿Cómo balanceamos este tipo de cosas? Ese discurso es un discurso muy propio precisamente del poder que no quiere verse en nada limitado y que comprende perfectamente cuál es la limitación que implica la libertad de prensa y de expresión. La libertad de prensa y expresión no es cierto que funcionen en un ambiente libérrimo sin ningún límite. Los límites están muy claramente establecidos por la ley. Ignacio le acaba de contar a usted que viene saliendo de 2 querellas interpuestas por personas que se sintieron afectadas por lo publicado por Telenoticias. Me imagino que habrán argumentado que no era cierto, fueron a tribunales y se demostró la verdad y la corrección de la actuación del noticiero. Si el noticiero no hubiera actuado siguiendo en el marco de las normas que están establecidas para desempeñar esa labor, pues habría sido condenado. No lo fue porque logró demostrar que su actuación fue en el marco de la ley y en defensa del interés público. Así que, ¿quién nos para? Pues no tienen que pararnos porque la ley nos dicta cuáles son los límites establecidos y aceptados. Y hay límites aceptados, incluso límites aceptados universalmente. El problema es que también el poder procura con demasiada frecuencia establecer límites más allá de los que están aceptados y establecidos, precisamente para ponerle cortapisas a la libertad esta que tenemos de debatir. Ignacio hacía un punto que es de medular importancia. Esto es, en verdad, de lo que estamos hablando aquí es de un derecho humano fundamental, que le pertenece, es consustancial al hombre, viene con él con su nacimiento. Le pertenece como parte de la dignidad humana. Entonces, bueno, plantearnos hasta dónde queremos limitar eso es una muy buena pregunta y es un debate muy intenso en todo el mundo. Las sociedades más democráticas se han inclinado porque esos límites sean lo menos restrictivos posibles para que el debate público se dé con apertura. Yo agregaría a lo que dice Armando, que Armando se refería concretamente a lo que es la legislación que regula el trabajo de la prensa, agregaría 2 puntos más. El primero es códigos de ética y de trabajo de los medios. Digamos, en el caso nuestro, y sé también que en el caso de Armando, de La Nación, hemos adoptado
nosotros tenemos un viejo código de ética que se hizo al calor de un programa centroamericano de periodismo que hizo la Universidad Internacional de la Florida. Ahí hay buena parte, digamos, de los criterios que regulan nuestro trabajo. Pero no hay que olvidar, o más allá de los códigos de ética y de los procedimientos del oficio y de las leyes vigentes, hay algo muy importante, y es que yo estoy convencido que cada día trabajo más para una teleaudiencia más informada, más crítica, más educada. Eso de que los medios pueden iniciar campañas a favor o en contra, en el pasado pudo haber sucedido, pero hoy sería muy difícil ante una teleaudiencia, un público con mucho más criterio, más informado, y que para utilizar una frase de carácter popular no come cuento. O sea, yo no me puedo parar ante una cámara y tratar de defender una mentira sin que más tarde, que yo creo que más pronto que tarde, la gente diga, no señor, usted está mintiendo. Y creo que también Armando podría decir eso en el caso de... El claro reflejo fue lo que le pasó al periódico El País, y recordamos con el tema de la fotografía de Hugo Chávez, que salieron y en fracciones de segundo el público le estaba diciendo, estás equivocado. Una vergüenza de una talla extraordinaria. De una talla extraordinaria. A uno de los medios más ejemplares, digamos, de trabajo que hay en Iberoamérica. Permítame ir a un corte. Cuando regrese quiero hablar del tema de la ética en el periodismo, porque es algo que los televidentes no conocen, ¿verdad? Muchas veces se noticia o se nos critica de que... A veces en algunos medios tampoco se conoce. Estoy de acuerdo. Pero muchas veces el televidente no tiene claro de que una investigación, cualquier trabajo que se hace, pasa por una serie de tamices importantes, de valoraciones éticas, y que uno al final de cuentas, como me decía don William Gómez, en paz descanse, en el último programa que grabó, coyunturalmente aquí sentado donde estaba Armando, lo recuerdo, yo a usted lo he seguido siempre. Muchas gracias. Me decía don William, Ignacio y yo conocemos muy bien los pasillos de los tribunales y pasamos gran parte de nuestra vida tratando de comprobar y casi nunca hemos tenido algún problema real nosotros. Que creo que eso es importante destacarlo, tal vez después de la pausa. O sea, los engaños de los políticos, los engaños de los diputados, los engaños de los presidentes, de los cuales Armando también puede dar fe, porque a lo largo de los últimos 20 años hemos promovido reformas, no para privilegiar a los medios, sino que para hacer más robusta la libertad de expresión en el país. Nos han engañado una y otra vez. Presidentes, diputados, y uno lo entiende. ¿Acaso los políticos quieren una prensa independiente y crítica? Pero en los últimos 15, 20 años, la verdad sea dicha, ha sido en el foro judicial, ha sido en la sede judicial, en tribunales penales, en la sala cuarta, en la sala tercera, donde se han establecido criterios, que vamos a comentar probablemente más adelante, que fortalecen la libertad de expresión en el país. Lo que no han hecho los políticos, lo que no han hecho los diputados, lo han hecho los jueces de la República. Lo cual habla muy bien del sistema democrático, por lo menos en ese... Sin duda. Vamos a corte comercial. Cuando regresemos estamos hablando de la libertad de prensa, libertad de expresión desde el Club Unión, y ya volvemos con más en el programa de esta semana. Como les decía, continuamos con un tema realmente polémico, el tema de la libertad de prensa, libertad de expresión. Les planteaba en el segmento anterior a mis invitados el día de hoy si la presión que existe de los sectores económicos, a lo mejor propietarios del medio de comunicación, influye o podría influir directamente en el manejo de la noticia, que es una de las versiones que comúnmente hoy se usan para desacreditar inclusive ese poder que ellos llaman, de una otra manera, el poder fáctico de que la información es pertinente si no ataca a los intereses económicos de cada medio. Y Armando era el que iba a vincularse en ese tema. Bueno, no, en ese punto yo repetiría lo dicho por Ignacio, y efectivamente hay en la Nación, y sé que en Teletica también, una división entre el área comercial y el área y la redacción, el área informativa del medio. Es una clara separación que lo que busca es
impedir precisamente que de alguna manera se supedite la línea editorial a intereses comerciales. Hay también coordinación porque, como dice Ignacio también, se trata de mantener toda una redacción, de mantener todo un aparato administrativo y demás que es necesario para publicar un medio, y se trata de recompensar con dividendos a los accionistas también. Entonces hay una doble cara del asunto, hay un negocio y hay una función que es muy importante para la sociedad. Entender hasta dónde llega cada una de esas cosas es fundamental para consolidar un medio de comunicación. ¿Pero lo entenderán los empresarios, Armando? ¿Podrían empezar a tenerlo claro? Hasta, ¿O en algún momento algo que está tocándole el yo, zapato? Pues yo le puedo decir, al igual que Ignacio lo afirmó contundentemente, que yo no he tenido esa presión de que se habla. Y es muy fácil decir, es que intereses empresariales podrían influir en una línea informativa. Caramba, podría ser. Dígame usted el caso concreto. En mi caso, dígaselo Ignacio en el caso de Teletica. Conozco medios que casi siempre el interés empresarial es de la empresa Estado, ¿verdad? La que presiona, porque da la publicidad y luego dice, ahora responda usted a ese favor que le acabo de hacer. Entonces, sí, conozco muchos ejemplos de la forma en que el Estado influye a través de su factura publicitaria, y al igual que le ha ocurrido a Canal 7, como lo acaba de decir Ignacio, nos ha ocurrido a nosotros, que nos han quitado la publicidad estatal con el propósito de influir en la línea informativa. Y dígame una cosa, don Alan, ¿cuál era ahí el interés empresarial? Enmendar la cosa con el Estado para que siguiera fluyendo la publicidad. Pues no lo hicimos. No lo hicimos durante todo el gobierno de don Abel Pacheco, no lo hicimos durante buena parte del gobierno de don José María Figueres, para hablarle con casos concretos, para yo sí no quedarme en eso de intereses podrían influir. No le estoy diciendo exactamente cuáles fueron los gobiernos, ¿verdad? Le estoy diciendo exactamente cuáles fueron los gobiernos. Y nos quitaron la publicidad para influir en nuestra línea editorial. Bueno, pues si hubiera sido el interés empresarial, habríamos ido a pedirles que por favor cesaran en esa actitud. No lo hicimos. Mantuvimos nuestra línea editorial y nos mantuvimos sin publicidad. En un encuentro que tuvieron personeros y directores de cadenas como la NBC, la Televisión Española y otras, decían que el periodismo tiene que cuidarse hoy por hoy de la generalización y del hecho de que toda persona, vamos a ver, todo policía es ladrón, curas y pastores son pedófilos, políticos son corruptos, y que también tenemos que cuidarnos de que nos habíamos puesto en una barda en donde todo lo que hacía el gobierno que nosotros publicábamos era lo negativo, y muy pocas veces dedicábamos algo a lo positivo que ellos decían. Nos hemos ido de frente siempre a los planteamientos del gobierno como un discurso recurrente para no ir más allá de encontrar también lo positivo y lo negativo en el balance de las cosas. Yo creo que entre lo que se informa en términos generales sobre el gobierno, la función de los gobiernos, en los últimos gobiernos en nuestro país, pues sí, la mayoría de las cosas han sido malas. Pero han sido malas no porque sea una debilidad de la prensa únicamente estar mencionando lo malo. Decía ese gran escritor ruso, Gogol, que cuando uno se ve al espejo y no le gusta lo que ve, no es culpa del espejo. La prensa en alguna medida es un espejo de lo que pasa, de lo que sucede. Yo creo que también, y la verdad es que no voy a evadir el punto que mencionas, a veces hemos tenido una mayor proclividad por señalar solo lo malo. Y creo que eso tal vez haya llevado en algunos momentos a algunos excesos, la verdad.
Yo prefiero eso que lo contrario, sinceramente, ya en plan de No, escoger, aunque lo ideal estoy de acuerdo. lo ideal es el término medio. Sí, sí. Quería nada más agregar a lo que decía Armando y lo que mencionaba sobre las presiones de los políticos, que no solamente hay presiones de los políticos, hay presiones también del sector privado. Y creo que también hay que destacar algo muy importante, y es que no solamente nos llaman a nosotros, esos sectores políticos y empresariales, también llaman directamente a los propietarios de los medios y tratan de muchas formas de presionar, no, pero no de presionarlos a ellos, con las más diversas formas de presión. Nosotros, por ejemplo, en más de una ocasión hemos tenido serios conflictos con una parte del sector empresarial. Por ejemplo, en el tiempo del combo, no querían que las cámaras estuvieran ahí. Creían que eso era contra el sistema y que eso estaba mal, y entonces hicieron una presión tremenda. Igual que cuando con el TLC, el que no estaba militante marchando a favor del TLC era un enemigo para un sector empresarial. Un sector empresarial miope y torpe, y que a diferencia de empresarios del pasado y empresarios del presente también, únicamente se preocupan por sus inquitos de mañana y no por el interés del país. Pero yo quería también agregar a lo que decía Armando, que también del sector empresarial hemos sentido presión, a veces, y en una forma muy grosera, y en una forma muy torpe y muy miope. Ahora, por ejemplo, había un sector empresarial que creía que Villalta era Venezuela, que Villalta era Chávez, que Villalta era... Podían tener o no razón, el punto no es ese. El punto es que esperaban que la prensa tomara una posición de confrontación y de lucha contra un grupo emergente con el cual uno puede discrepar, pero de una forma que a todas luces para ese pequeño sector miope era indebido y era incorrecto. O sea que las presiones, tal vez para terminar y para hacer aún más compleja la situación, no es solamente contra nosotros, periodistas, directores de medios, es también contra directamente los propietarios de los medios, y no es en exclusiva los políticos tratando de defender sus imágenes y tratando de defender sus intereses los que presionan. También hay que decirlo, los sectores empresariales a veces han ejercido presiones indebidas. Bueno, yo por supuesto que me sumaría a lo que Ignacio acaba de decir y añadiría un par de ejemplos, digamos, para completar el cuadro y no repetirme, un par de ejemplos de otra naturaleza. Por ejemplo, encontramos un tema que me parece a mí criticable en la administración Arias con los acuerdos con el Banco Centroamericano de Integración Económica para unas donaciones que después no se incorporaban a las cuentas nacionales. La Contraloría se manifestó en un sentido que a mí yo todavía no he logrado entender. Bueno, pero ¿cuál es la reacción de algunos sectores, sí, del sector privado? Dejen de publicar eso porque están desestabilizando al país. No, perdone, estamos fortaleciendo al país y a su democracia, ventilando asuntos que se deben discutir públicamente. Y ese tema de que están desestabilizando, están deslegitimando a las instituciones y por esa vía se erosiona la democracia. Ese es un discurso que uno escucha constantemente ante cualquier denuncia pública que uno haga que tenga alguna repercusión. Entonces, sí, hay presiones también de esa naturaleza. Ahora, por el lado de la autocrítica, que decía Ignacio... Perdón que te interrumpa, nada más para cerrar. Y también están las presiones de los grupos organizados de delincuencia, que amenazan a periodistas de la nación, que han hecho denuncia. Me acuerdo con el caso de los guatemaltecos, aquellos del grupo de delincuentes o grupos de narcotraficantes que llaman y que mandan mensajes y que lanzan amenazas que a veces hemos tenido que atender con mucha seriedad. Sí, aquí todo el mundo empuja para un lado o para otro. Yo la fórmula mía es tratar de llegar a la casa y poderme dormir tranquilo sabiendo que hice lo correcto y lo que debería hacer en mi profesión. Pero quería añadir, Alan, yo sé que... Pero es muy modesto, Armando, porque a veces no se logra eso, Armando.
Bueno, a veces no se logra, a pesar de haber hecho el mejor esfuerzo, a pesar de haber trabajado de la mejor forma. A veces uno no se puede acostar tranquilo por Bueno, presiones que hay desde luego, y por amenazas que a hay. veces se da alguna vuelta ahí en la almohada, pero sobre la almohada. Pero en el lado de la autocrítica... Quiero decir porque que me sumo a esto que dice Ignacio. A bueno, veces ya cuesta un poquito. Bueno, ahorita entrevistemos a don Alan también. Por la, sí, porque hay un momento a veces porque ese, todos tenemos, el golpe y el Alan. golpe y golpe, y uno dice, ¿y tanto golpe de dónde viene y por qué? Sé que usted sabe que lo que estamos diciendo son las cosas como son, porque todos la vivimos. todos estamos en ese barco. Por el lado de la autocrítica, Ignacio decía en ocasiones se han cometido excesos, creo que sí. Creo que hay algo en la formación del periodista que a veces nos inclina a confundirnos con fiscales, y tampoco se trata de eso. Nosotros tenemos que procurar acercarnos a la verdad hasta donde eso sea posible, sin la arrogancia de llegar y decir, he aquí la verdad, porque ni la ciencia hace eso, ¿verdad? La ciencia trabaja sobre la base de hipótesis, y todo está sujeto a prueba en contrario. Pero bueno, uno debe procurar acercarse a la verdad y no confundirse con fiscales, no partir de que el funcionario público es culpable hasta que demuestre lo contrario. Bueno, ya en este país suena a veces hasta al revés, todo el mundo es culpable al revés y cuesta que pueda demostrar lo contrario. Bueno, Eso es una atrocidad. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Quiero decirlo porque la verdad que ya se vive mucho y creo que las aulas universitarias, para decirlo, tienen que hacer algo, porque me he topado con periodistas que me dicen, no, mire, voy para la Asamblea Legislativa a buscar sangre, porque lo que quiero buscar es sangre, esa es la que es noticia, eso es lo que me da audiencia. Sí. Y ahí usted dice, algo está pasando en las aulas porque esto no es el principio del periodista. Pero sería fácil para mí decir sí, de acuerdo, y desplazar la responsabilidad hacia las universidades. Incluso yo fui el primero en decir algo en la formación del periodista, y eso parece como que estoy... No, es que yo quiero admitir que en nuestros medios y en ocasiones, con mi acuerdo, se ha incurrido en excesos contra los cuales debemos estar en guardia. Y lo quiero decir francamente. Sí, nos hemos equivocado, sí, señores. No debemos. Debemos hacer un periodismo que eso se trate de aproximar a la verdad con equilibrio, con sentido de la ética periodística y con toda la firmeza que sea necesaria cuando la firmeza se amerite. Y tal vez son 30 segundos sí, y sin algo que en la prensa escrita no es tan frecuente, pero a veces sí en los medios televisivos, sin un obsceno afán de protagonismo que a veces vemos. Sí. O sea, del periodista queriéndose convertir no ya en el fiscal, como decía Armando, en el fiscal y también en el verdugo, y tratando de lucirse con eso. Yo creo que eso es algo contra lo que hay que luchar. Pero, como le decía hace un rato, la gente también, el televidente también se da cuenta. Estoy de acuerdo. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos venimos al último segmento de este programa tremendamente interesante. Sé que lo están disfrutando con estos dos caballeros que me acompañan hoy en el Club Unión. Ya venimos. Continuamos con el programa de esta semana hablando de la libertad de prensa, libertad de expresión, con Armando González, director del periódico La Nación, Ignacio Santos, director de Telenoticias. Hemos ahondado, hemos tratado de en estos primeros segmentos, este primer momento de conversación, hemos tratado de conocer lo que está en el fondo de lo que es esta libertad de expresión y libertad de prensa, que es un derecho humano que tienen las personas de informar, de estar informado, de conocer en detalle qué es lo que sucede con las cosas que se dan en el mundo y que van haciendo las personas. Pero ambos plantearon dos temas que para mí son trascendentales.
Muchas personas, como se los decía, en la calle siempre critican cuando la prensa, a lo mejor para ellos va un poquito más allá de lo que tiene que ir, ¿verdad? O para algunos se ciñe con tal persona. E Ignacio decía, no, mire, es que nosotros pasamos por un proceso ético para hacer cualquier investigación y cualquier trabajo, lo cual le ha permitido en tribunales ir demostrando que muchos de los casos que se llevaban eran absolutamente ciertos. ¿Cómo manejan ustedes este planteamiento ético en sus medios de comunicación? Don Alan, antes de entrar directamente a su pregunta, y mire, los tres somos periodistas, entonces por eso cuesta tanto, somos muy malos entrevistados. ¿No vio usted lo que le costó mandar a corte? Sí, es correcto. Bueno, vamos a disciplinarnos más, pero permítame una pequeña disciplina, que es para añadir algo que se me quedó en el tintero con lo que conversábamos hace un rato. Además es una libre conversación. De Hablando acuerdo. de libertades, esto es una libre conversación. No se preocupe. Hablábamos de los límites, de cuáles son los límites. Una cosa que todos debemos entender es que esos límites, que en mi criterio deben permitir el debate más amplio posible, pero son aplicables a todos. Eso incluye al público que hoy en día, haciendo uso de las tecnologías modernas, se expresa libremente a través de Internet, en Facebook, en cuanto recurso hay. Quien cometa una injuria ahí, quien cometa una calumnia ahí, quien difame ahí, puede ser procesado exactamente igual que un periodista. Entonces, y el efecto de la publicación es el mismo. Si estamos hablando de proteger el honor, pues el honor puede ser dañado ahí. Para que lo tengan claro los que les gusta escribir muchas cositas. En efecto, hay que escribir esas cositas y hay que escribirlas, eso sí, con sentido de responsabilidad y con apego a la verdad. Quien lo haga así no va a tener problemas. Y con otro elemento, Armando, sin caer en la cobardía de no dar la cara. Efectivamente, correcto. Pero ya eso es cierto tipo de, llamémoslo, internauta pirata, que es desgraciadamente muy, muy frecuente en nuestro ciberespacio nacional. Pero ese es un problema distinto. Yo estoy hablando de la gente que de buena fe se manifiesta con firmeza, se manifiesta con las palabras que tenga que usar en el momento para criticar un asunto de interés público. Bueno, esa persona está sometida exactamente a las mismas limitaciones, porque como esto es un derecho humano fundamental, yo no tengo un poquito más que usted, ni usted un poquito más que Ignacio, ni ninguno de las personas que nos acompañan en este momento en el programa tiene un poquito más o un poquito menos. Todos tenemos ese derecho como derecho humano fundamental. Todos podemos ejercerlo y debemos ejercerlo, y ejercerlo por los medios que estén a nuestro alcance, y eso incluye todo lo que la tecnología moderna nos pone a disposición. Pero las limitaciones legales son exactamente las mismas. Ahora sí, para no dejar su No se preocupen, Armando, de verdad tómese con libertad del programa. Gracias. Que aquí sin vamos contestar su pueda. pregunta. Sí, en efecto, hay una serie de normas éticas que se estudian en las universidades, se estudian en los centros de pensamiento sobre periodismo. Hay una deontología periodística, una ética periodística, de la cual todos somos muy conscientes y que incluye una serie de normas que son de las que capital todos importancia. deberíamos ser muy conscientes. Claro, de las que todos deberíamos ser muy conscientes. Y sé que en el caso de nuestros medios lo somos, pero la aclaración vale. Estas normas, no vendría yo aquí a recitarle a usted las normas éticas que seguimos en la prensa responsable, pero le doy algunos ejemplos. El periodista debe siempre identificarse como tal. No debe hacerse pasar por otra cosa para obtener una información. Esa es una norma ética. Para que vea usted, es una norma ética que no es de lo primero que pensaría la gente cuando piensa en la ética periodística, ¿verdad? Probablemente lo primero que se nos ocurriría a todos, por no estar en el campo, es decir, bueno, la ética periodística es decir la verdad o decir las cosas como se ven realmente, no manipularlas. Pues sí, claro que eso es todo una parte de la deontología periodística. Pero el asunto es tan complejo que llega a normas de este tipo. Y a excepciones, como por ejemplo el uso de cámara escondida.
que ahora podríamos Sí, hablarlo sí, iba como a una de comentar. esos cambios que se han dado vía jurisprudencial. Claro, lo que ocurre es que en el caso de la cámara escondida, el periodista no se está haciendo pasar por otra cosa, simplemente está atestiguando sin violar la privacidad de las personas, porque normalmente no se hace en los ámbitos íntimos. O violándola, digamos, en una forma, En si se efecto. ve un poco estricta, pero ahí es donde entra el fallo jurisprudencial que dice, de Sala Cuarta, se puede transgredir algo tan sagrado y que debe defenderse tanto como la privacidad, Mediando un interés, si es un caso de interés público. mediando un caso de interés Perdón que público. haga Única hecho- y eso- estrictamente Ah, no, no. mediando un caso de interés público. Única y exclusivamente. Sí. Bueno. Y yo creo que aquí los tres seríamos defensores totalmente Absolutamente. de que solo así podría suceder. La transgresión de la intimidad de un ser humano. Claro, entonces, bueno, la ética periodística sí lleva a observar esos límites que imponen pues la intimidad, ajena, ¿verdad? La privacidad El a principio la que hay derecho. de buscar la opinión de la persona a la que nos estamos refiriendo. El equilibrio, ¿verdad? Si se va a publicar algo que afecta a una persona, buscar su versión del asunto. Pero cualquiera de estas cosas tiene dentro de sí un mar de normas, digamos, que también son de importancia. Le voy a decir, por ejemplo, el uso de la fuente ciega, o sea, no decir exactamente quién me dio la información, que usted lo habrá visto en más de una oportunidad en los periódicos más prestigiosos del mundo, ¿verdad? Fuentes bien informadas del Pentágono dicen que, ¿verdad? Bueno, eso, utilizar la fuente ciega debe ser un último recurso. Y antes de eso, hay una especie de protocolo por el que hay que pasar para ver si se puede llegar a eso. Entonces, la fuente que no quiere ser identificada, primero, tiene que tener una razón legítima para no querer ser identificada. O sea, tiene que ser una fuente que puede ser puesta en peligro, sufrir un perjuicio, si se le identifica. Segundo, el periodista debe descartar que haya alguna otra forma de conseguir esa información. Tercero, no puede irse con una sola fuente ciega, tiene que buscar al menos dos que sean contestes en lo que dicen. Y así. E Entonces, inequívocamente confiables. y confiables. Entonces, digamos, a partir de la norma sobre el uso de fuentes ciegas, hay 5, 6, 7 subnormas, llamémoslo así, o normas que la completan, que son de muchísima importancia. Esto para decirle el grado de complejidad y el grado de seriedad con que nos tomamos el tema ético. Lo estudiamos a mucha profundidad y estos asuntos son cosas que los reporteros de nuestros medios tienen constantemente en la cabeza al hacer su trabajo. Uno de los temas que se estaban discutiendo fuertemente también cuando estas voces en otros países hablaban de que la prensa es un poder fáctico, ahora también una y otra vez insisten constantemente en que pueden existir o hay intereses económicos detrás de cada medio de comunicación que de una u otra manera están influyendo en el periodismo de hoy. ¿Cómo lo ven Ignacio Santos? Como una realidad, obviamente, las empresas de comunicación, los medios de comunicación, lo que pretenden es, ser eficientes, tienen un ánimo de lucro, que a mí me parece que no tiene nada de obsceno ni de inmoral, así como lo puede tener ¿Pero podríamos sacrificar una información producto de que afecte esos intereses? Al día de hoy a mí no me ha sucedido. Digamos, en el medio donde yo trabajo, que es donde yo puedo hablar, nosotros hemos inclusive hecho publicaciones que afectan directamente a personas muy cercanas a la junta directiva y a los propietarios de la empresa. Le pongo dos ejemplos. El capellán de Canal 7 era el cura Maynor Calvo y fue en 7 días donde se denunció las irregularidades que condujeron después a un proceso judicial y a una condenatoria. Y no solamente eso, había otro sacerdote, el sacerdote el Delgado, que también nos toca a nosotros denunciarlo. Negar que hay intereses económicos en los medios de comunicación sería algo imposible. El punto es si eso permea el trabajo editorial y noticioso.
El mejor negocio de un medio de comunicación es ser independiente y crítico. Para los empresarios. Un medio con credibilidad, que la credibilidad no se logra ni con se genuflexiones ni lamiendo botas, ¿verdad? Sí, Al de poder. acuerdo, de acuerdo. Porque uno ve a veces programas y medios de comunicación saturados de información de anuncios estatales. También eso no influirá en no criticar a esos anunciantes. Yo creo que ahí es donde radica lo que mencionaba Armando, de tener muy clara cuál es nuestra función como periodistas, cómo debe por ejemplo, en el caso nuestro, cómo el noticiario actúa y funciona y opera dentro de una empresa como es un canal de televisión. Hay que tener tremendamente claro el oficio, los principios del oficio, los criterios éticos del oficio y también el tipo de periodismo que quiere hacer. Porque sería muy fácil el periodismo lamebotas o el periodismo para no buscarse problemas. Ve el caso de La Nación. Armando tal vez no lo va a mencionar porque yo tampoco, digamos, a veces de los casos del canal me gusta hablar yo. Pero cuando uno se lee el conflicto y la directriz esta que ha creado tanta polémica sobre el tema de materia tributaria y de posibles arreglos, de posibles acuerdos con empresas, por lo menos a mí me parece absolutamente claro cuando uno ve la cronología de que hubo un intento de castigo del gobierno a un medio de comunicación que estaba denunciando cosas que no le gustaban. Así como en el pasado, a nosotros, sé que también a La Nación, nos han quitado los anuncios. Por dicha podemos sobrevivir sin los anuncios estatales. No tenemos que ir a hacer viacrucis a Zapote, ni tenemos que ir a pedir anuncios a empresas estatales. Podemos vivir con nuestra audiencia y con el número de lectores de La Nación para que los anunciantes vayan. Tengo que ir a un corte comercial, Armando. Cuando regreso, arrancas con ese tema porque quiero plantear otro eje también importante dentro de esta conversación que estamos teniendo hoy sobre el derecho de expresión y el derecho de información. Claro está, por donde quiera que se vea, es polémico, interesante, así que lo invito para que siga con nosotros después de esta pausa. Ignacio Dos Santos, director de Telenoticias, y Armando González, del periódico La Nación, ambos hoy tratando el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa. No puedo terminar el programa sin hacerles una pregunta que me parece trascendental también. Leyendo algunos escritos sobre libertad de expresión, pareciera que hay países en donde un solo propietario ha llegado a tomar todos los medios de comunicación y eso le ha restado muchísimo a la credibilidad. ¿Cómo proteger el sano ejercicio de los propietarios que tienen para tener sus señales de televisión, sus periódicos, pero no entrar en la complejidad de aquellos que quieren apropiarse de la gran mayoría que inclusive, según esos datos, violenta de una u otra manera ese derecho de opinión? ¿Debemos resguardar en este país eso también? Vi Uruguay, que Uruguay lo planteó muy interesante también, es una tractación para lo privado, para lo público. La legislación más severa la va a encontrar en uno de los países que más protege la libertad de expresión, que es los Estados Unidos. En el caso que usted mencionaba, de frecuencias de televisión y de radio. Sí, me parece a mí que desde luego que en esta materia, como en ninguna otra, debe haber monopolio. Los monopolios son dañinos y en este caso particular son extremadamente peligrosos. Afortunadamente en Costa Rica disfrutamos de un ambiente de medios muy diverso, muy amplio, donde hay muchísimas voces y es importante que eso siga siendo así. La gente decidirá cuál es, según sus preferencias de distintos tipos, cuál es el medio o cuáles son los medios a través de los cuales quiere informarse, pero debe tener siempre esa opción de una oferta variada y rica. Esa oferta se enriquece cada vez más también
por realidades de la tecnología, ¿verdad? Hoy cualquier costarricense podría escoger un menú de medios internacionales. Donde no se puede hacer eso, don Alan, es en Cuba. Viera que ahí sí hay un monopolio. Ahí sí hay un monopolio radical, absoluto. No es solo un monopolio que controla todos los medios que se publican en el país, sino el acceso. Sino el acceso a medios otros. en el extranjero. Entonces... Te depuran la noticia previa. Entonces, no depuran la noticia, impiden el acceso a la noticia vía, por ejemplo, Internet. Claro. El Internet es un privilegio en Cuba. El ciudadano común no puede tener acceso de que yo me levanto, por ejemplo, por la mañana, yo tengo mis hábitos como todos tenemos, a mí me encanta ver los medios nacionales que siempre reviso y el país. De Eso no puede hacerlo. A lo que yo iba y lo que le quería señalar es esto. Dentro de la democracia debemos proteger la pluralidad de voces porque es una cosa de la mayor importancia. Pero cuidémonos siempre de proteger mucho y en primer lugar a la democracia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que estás planteando. La aventura de los medios de comunicación, decía Ignacio, y hablaba ahora lo hablaban los dos, sobre el impacto que está teniendo ahora lo que llaman iReport, o sea, los reportes de la gente a través de los medios de comunicación. Y creo que es un tema que se discute mucho. Ante tanta información, la gente va ante los medios que le inspiran credibilidad, los medios profesionales, los medios que se guían por los criterios que hablamos al inicio del programa. Entonces, puede haber cualquier cantidad de medios en Internet, puede haber cualquier cantidad de blogs, de páginas, pero eso es algo que alguna gente en esta industria no tiene en cuenta. Y es que el televidente, yo hablo de los televidentes, Armando hablará de los lectores, no es tonto, no come cuento. Así que tanta proliferación de opciones y de ventanas, lo que hace es... la campaña recién pasada nos demostró que mucha publicidad en torno a algo no... Bueno, entre otras cosas, yo no debería hablar de eso porque de eso, digamos, me pagan cada quincena, de eso depende uno, pero, por ejemplo, la publicidad normal, la publicidad esa de los spots, según algunas encuestas, pareciera que ya no tienen mayor impacto en la gente. ¿Por qué? Porque la gente ya no come cuento. La gente no, esos anuncitos simplones, fatuos, que son menos de lo mismo, ya ni más de lo mismo, la gente no le gusta. Lo que ocurre es que detrás de un medio de comunicación establecido hay, primero, un criterio editorial, un criterio de selección. La realidad es muy, muy amplia y no tenemos tiempo, y probablemente no tengamos tampoco interés en conocer cada uno de sus pequeños vericuetos. Hay cosas que son intrascendentes. Entonces, detrás de un medio de comunicación establecido, hay un criterio editorial que dice, en nuestra opinión, estas son las noticias importantes de hoy. Ese es un trabajo que los periodistas le hacemos a la población, ¿verdad? Escoger, podemos equivocarnos, puede que una persona diga, a mí me hubiera gustado que informaran de tal otra cosa, pero esa selección previa es una manera de ordenar una visión del mundo que es muy importante. Y lo otro que hay detrás de un medio de comunicación establecido, pues son una serie de procedimientos, de normas y también una responsabilidad de decirle a la gente, esto somos y esto es lo que le informamos. Esto se lo dice a usted La Nación o se lo dice a usted Canal 7 y detrás de eso está pues nuestro prestigio y nuestro interés de conservarlo sin mácula. Y a eso acude la gente en ese universo de iReport. Te quedo un minuto para cerrar el tema para cada uno de ustedes. ¿Hacia dónde marchar la libertad de expresión, la libertad de prensa? Pues a fortalecerla cada día más. Yo sí quisiera dejar en este último minuto una idea, y es que Armando lo dijo, y yo lo reitero, nosotros ya tenemos
varias décadas de ser periodistas, somos directores de 2 medios muy importantes del país, pero en los espacios que tenemos de discutir sobre el oficio, cada vez con más frecuencia, y lo digo con la mayor claridad y franqueza, hemos ido a conversar, a analizar, a intercambiar ideas sobre las formas de mejora. Hay muchas cosas que mejorar. O sea, en nuestra prensa hay muchas cosas que mejorar. Hay muchos, cuando usted mencionaba eso de que a veces todo es culpable hasta que él demuestre lo contrario, eso es una atrocidad. Y a veces hemos caído en esa atrocidad. El protagonismo, a veces hemos caído en el protagonismo. El no verificar las cosas con todo el detalle, todo el cuidado, y creo que era el Chicago Tribune, Armando, el que decía, si dice que la mamá lo quiere, confírmalo. Confírmalo. Hay que ir a eso. Yo creo que estamos con una prensa en proceso, en un momento muy particular, con todo el tema tecnológico, con todo el tema de los grandes temas del siglo XXI en el mundo, y yo siento que tenemos todos que tratar de estar a la altura de lo que la gente espera de nosotros, porque hay muchas cosas en las que tenemos que mejorar. Hay que confirmar que la mamá lo ama y también que es la mamá. Exacto. No, a mí lo que me quedaría añadir es una sola cosa, y es que Costa Rica es un país privilegiado, tenemos nuestras luchas dentro de Costa Rica por perfeccionar algunos aspectos del marco jurídico de la libertad de expresión. Se han ido ganando espacios en los tribunales, como bien dice Ignacio, porque de la Asamblea Legislativa no sale solución alguna. Y el día que salga será para limitar aún más. Probablemente sea un intento para limitar, contra lo que estamos siempre vigilantes, pero hay una cosa que es fundamental, ya no para Costa Rica, que es un país privilegiado, sino para otros pueblos menos afortunados que merecen ejercer el mismo grado de libertad. Y eso es el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Son instituciones de mucha importancia, hay que defenderlas, hay que defender a la Comisión Interamericana y desde luego a la Corte Interamericana, cuya sede tenemos el honor de tener aquí en San José. Y con respecto, perdón que te interrumpa, con la relatoría y un poco para, pues, con lo que mencionábamos ahora de que solo veíamos lo malo, destacar la posición tan vertical de defensa de la libertad de expresión que acaba de tener. A eso precisamente iba. Quería terminar reconociendo que, bueno, nuestro país realmente brilló una vez más en defensa de las libertades y los derechos humanos en la Asamblea de la OEA celebrada la semana pasada en Paraguay. Y es una cosa de la que debemos sentirnos orgullosos todos los costarricenses. El sistema estaba bajo ataque y Costa Rica fue un muro en su defensa. Muchas gracias, Ignacio, Armando. Yo tengo que agradecer también al sistema de televisión pública costarricense, que me ha permitido durante muchos años tener en estas mesas a invitados de diferentes medios de comunicación sin mayor problema, sin mayor reparo, con la sagrada oportunidad de escuchar, expresar lo que cada uno de ellos han querido y lo que yo he podido expresar también. Es una muestra real de que vivimos en un país privilegiado desde el punto de vista de la libertad de expresión y libertad de prensa. Agradecerles de verdad por esta cátedra que hemos tenido hoy, hablando de un tema tan trascendental para nuestro país y para el mundo entero como es la libertad de prensa y libertad de expresión. Gracias a mis invitados. Gracias. Muchas gracias. Y como siempre, que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitamos este precioso país.